Romper es la separación con violencia de las partes de un todo, deshaciendo su unión. Es interrumpir la continuidad de algo material o no material. Para nosotros es la forma de armonizar los sábados a la mañana. Fatality Show, porque estamos para romperte las pelotas. Tres compañeros de trabajo se encuentran inmersos en una labor singular. Tres personas se chocan de frente con lo macabro de su tarea. Tres actores, un director y el texto del estupendo e inigualable Eduardo Tato Pavlovsky. Hoy llega a Fatality Show la obra teatral Solo Brumas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen día, muy bien. En orden, nombre y función en Solo Brumas. Bueno, mi nombre es Mariana Barragán, soy asistente de dirección en la obra. Bien. Mi nombre es Melina del Valle y actriz. Y actriz de Solo Brumas. Sí. Perfecto. ¿De qué se trata Solo Brumas? ¿Qué pregunta? ¿Quién la cuenta primero? Pregunta? La obra cuenta la historia de tres compañeros de trabajo Sí. que tienen una tarea bastante ¿Cuál es el trabajo de esos tres particular. compañeros? Sí. Ellos trabajan en una especie de sección de algún hospital Ajá. y reciben a bebés nacidos Ajá. que han tenido seguramente un peso menor a los 500 gramos y Ajá. esos bebés deben esperar a su muerte o esperar a hacer Uf, qué trabajo feo. trabajo difícil, pero todos hacemos un trabajo difícil y en parte a estos les tocó hacer ese trabajo, pero viven su cotidianidad como todos. Nuestras alienaciones al trabajo ayudan un poco a poder vivir la vida. Claro, están como acostumbrados ya, sí. Y es parte de lo que nos pasa día a día, así que es nuestra cotidianidad el recibir un bebé, hacer lo que hay que hacer, dejarlo donde hay que dejarlo y pasar el proceso. Así que en parte Claro. es lo que hay que hacer, es el ¿Esto trabajo. en qué contexto histórico sucede? ¿Hay un contexto histórico? ¿Hay una época? Digamos que podría ser hoy y también podría ser, o sea, esto viene anclado a un momento histórico. Tato escribe la obra a partir de un hecho que sucede en nuestra realidad argentina, en la provincia de Tucumán. Ajá. La mortalidad infantil estaba creciendo a pasos agigantados. Ajá. A partir de eso, Mansur, que era en ese momento... Año 2004 más o menos, ¿no? Sí. Se conoce un poco esa información unos años después, pero da cuenta de que sí, de que en 2004 hay una manipulación de las cifras para modificar la estadística. Bien. Y pasar por muerte fetal a niños que ya Que habían nacido. Claro, y Claro. así reducir las cifras de mortalidad infantil. Los niños nacidos con Ah, menos mirá. de 500 gramos eran considerados muertos fetales. Claro. Pero esos niños estaban con vida Habían nacido. y estaban vivos, Claro. además. Pero había que esperar a que se mueran para pasar a formar parte de esa estadística de muertes fetales y no de niños desnutridos. Esa es la realidad de lo que trabajamos, pero no es nuestra realidad cotidiana. En Claro. la realidad de lo que sucedió, lo que cuentan los informes cuando se conocieron, es que los trabajadores recibían un protocolo, como existen todos los protocolos científicos que tienen determinados parámetros de conductas para los trabajadores, de no brindar asistencia en estos casos. Bien. Digamos, esa era la orden, digamos. Sí, había que dejarlos morir y de hecho hay denuncias en donde cuentan que muchos niños murieron en una palangana, digamos, muertos de frío y sin ser asistidos. Pero Todo para manipular un número solamente. y convengamos que los números dominan el mundo. Entonces, para algunos hay mucha importancia en que esos Claro. números sean favorables para el Estado, Claro. para Claro. la estructura en la que estamos. La obra entonces es, pienso yo, más o menos es una manera de escrachar la realidad. Es una manera de protestar contra lo que sucedió. La obra lo que hace es hacernos pensar un poco en dónde estamos, en qué nos pasa con este tipo de realidades a los que nos resulta tan ajeno y sin embargo nosotros como parte de esa sociedad seguimos trabajando y haciendo nuestra tarea sin discutir nada y creyendo que desde la alienación vamos a poder seguir vivos, cuando la verdad
es algo que nos angustia, que nos entra en el cuerpo y que nos modifica, mucho nos modifica la energía, el cuerpo, lo que nos pasa, lo que nos angustia. De eso se trata, de poder pensar en por qué hacemos esto y no discutimos y no buscamos una manera diferente de hacer las cosas, de creer que la vida puede ser distinta. Claro, no solamente te presenta esta realidad, sino que de alguna manera se te está metiendo adentro para que vos mismo pienses la realidad propia. Yo le quería hacer una consulta a las dos. La información esa que ustedes decían de todo este tipo de hechos, ¿no? Esa información, ¿ustedes se encontraron buscando esa información, tuvieron que hacer ese laburo de campo, o esto llegó con la obra misma, ya con el autor, aparte de la obra, tenía ya esta información incorporada? Esta obra se estrenó por primera vez en el año 2008, si no me equivoco, con dirección de Norman Brisky, y ya en el programa de mano, creo, estaba disponible la información de cuál había sido el origen para escribirla. Tato Pavlovsky contaba de esto y la información había sido publicada en un diario. En nuestro blog, nosotros tenemos un blog, solobrumasblogspot.com, allí figuran 3 o 4 links de noticias ancladas a esta realidad que contamos, en donde notifica exactamente todo lo que estamos contando nosotras fue sacado de las noticias de los diarios, de allá mismo de Tucumán, las denuncias existentes y todo. Claro. En nuestro blog está toda la información de esto. Claro. Y la trama no termina ahí, nos quedamos enganchados con esto que es un contexto... Que es lo denso. Claro, sumamente pesado, pero la obra de teatro no se queda en eso, digamos. La obra de teatro... Va un poquito más allá. Cuenta esto, pero no es lo que uno escucha, digamos. Claro. Lo que uno va a ver son 3 personas que tienen este trabajo difícil y raro, claro, pero que viven su cotidianidad frente a esto, claro, que cuentan sus angustias, sus dolores, sus deseos, los que les alegran, claro, todo ese tipo de cosas que uno vive cotidianamente en el trabajo. El día a día. Exactamente. Claro. Y que ya terminan más afectados por esto que por la realidad esta de los... Lo que a nosotros creemos es que nuestras propias angustias y lo que nos pasa y nuestras contradicciones están ancladas directamente a lo que hacemos. Claro. El asunto es cuando uno no hace lo que tiene ganas. Claro. Entonces, a partir de eso, se empiezan a plantear las contradicciones mismas de por qué hacemos esto, a quién conviene hacer lo que hacemos, y a partir de eso empezar a reflexionar en qué mundo queremos vivir. Claro. Uno como actor, para tener que afrontar un personaje, poder encarnar un personaje que hace, digamos, actos de este tipo, que deja morir bebés, o incluso otras veces que seguramente les ha tocado encarnar a asesinos, violadores, gente, X, la cual uno por ahí se encuentra muy alejado, pero en realidad por ahí también algo adentro tiene que lo hace llegar. ¿Qué representa tener que encarnar un personaje así? ¿De qué manera afecta al actor? ¿De qué manera el actor tiene que hacer su ejercicio? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo lo hace? En el trabajo que hicimos con Eduardo, que es el director, se trabajó muchísimo sobre la desafectación frente a lo que nosotros hacemos en el día a día. Uh-huh. Porque en definitiva, yo además de ser actriz, trabajo, porque de eso vivo también, y ir a trabajar todos los días a la mañana y hacer lo que no me gusta, bajo intereses privados que no son los míos, también es un poco dejarme morir. Y frente a eso, digo, yo siento en el cuerpo mi propia alienación, la tengo, sé dónde está. Y yo creo que a estos 3 roles los que les pasa es un poco eso, apelan a su propia alienación para no sentir la angustia de dejar morir un pibe y poder seguir afrontando la tarea que les toca, pero al mismo tiempo viviendo sus propias angustias y vidas con mucha intensidad. Yo creo que lo que hay que hacer como actor es apelar a lo que uno tiene en el cuerpo, lo más cercano. Claro. Si no, terminamos haciendo ultra personajes o estereotipos de lo que creemos que somos, y la verdad es que yo también soy un poco eso. En algún punto soy un poco eso. Claro. A partir de lo que consultás en el trabajo de Tato Pavlovsky, Galíndez, o sea, los personajes más conocidos parten de la investigación de esas contradicciones que tienen ese tipo de personajes que vos mencionás, los homicidas, los torturadores, a veces poniendo en escena sus aspectos humanos, y también
otra cuestión que me surgía, que me parece que está bueno decirlo, Melina y yo nos conocemos de la Escuela de Teatro de Norman Brisky. Ajá. Y una cuestión que se trabaja bastante allí en la Escuela Calibán es investigar un poco cuáles son los aspectos personales que tienen aspectos homicidas, quizás no con el peso y la contundencia de un tipo que va a matar a otro con un arma, pero sí cómo estás asesinando a otra persona o siendo homicida con la complicidad, con el silencio, no denunciando. Claro, las formas de homicidio. Entonces si a veces buscar esos personajes tiene más que ver, como decía Meli, con la investigación personal y ver quién soy y hasta dónde puedo llegar, y no tanto copiando a cómo sería el homicida, ¿no? Claro. Para no caer en estereotipo. Claro. Supongo que vos, Mariana, estás un poquito más pendiente de esto que voy a preguntar, pero bueno, quizás las dos lo manejan. ¿Cómo se construye la puesta de algo así? Digo, ¿con qué límites uno construye la puesta estética de algo que, por ejemplo, tendría una fuerza muy diferente si aparece un bebé en escena o no, o el muñeco de un bebé? Pero digo, sería algo súper contundente, pero quizás uno, por alguna decisión artística, decía, bueno, no vamos a llegar hasta ahí, pero vamos a tratar de contarlo. Digo, ¿cómo se decide alrededor de eso? Sí, hay creo que algo fundamental que trabajamos nosotros es creerse la situación. Uh-huh. Y es bastante complicado poder creerse la situación cuando los bebés que tenemos con nosotros son utilería, digamos, claro, son de plástico. Muñecos. Entonces lo que se trabaja es tratar de creerse la situación, sobre todo trabajando las vinculaciones entre los roles que hay en escena. Bien. Después Pero tienen muñecos de bebés. Sí. Los tienen. Sí. Y la puesta en escena tiene que ver con la experimentación y la investigación, o sea, claro, la puesta no se hace tanto desde la cabeza o desde afuera o desde la dirección, sino, por lo menos de la manera en que trabajamos nosotros, es improvisando, dramatizando la obra, agarrando el texto y haciendo lo propio. Los textos de Tato Pavlovsky tienen la particularidad de que no tienen demasiadas indicaciones escénicas. Ajá. Entonces permiten mucho jugar, investigar, poner el cuerpo y ver qué va apareciendo, y así en lo que va apareciendo se construye la puesta en escena. Claro. Uh-huh. Una pregunta. ¿Quién es Eduardo Mischt? ¿Qué rol cumple? ¿Qué rol cumplió en cuando se estrenó la obra? Digamos, la primer versión, o no sé cómo decirlo. La primer puesta de la obra, la que hizo Tato con Susi, con Mirta. Con Norman Brisky. Con Norman, claro. Bueno, Eduardo Mischt es el actual director de la obra, y en esa ocasión... Sería tu jefe. Claro, la patronal. Claro. Y en esa oportunidad hizo un rol que es bastante menor en la obra. Yo no participé de ese trabajo, pero seguramente habrá aportado mucho más de lo que era el rol ese, que es un rol chiquitito del final de la obra. Igual ese rol en el que Eduardo fue incluido en la versión, se escribió especialmente para Eduardo. Tato lo escribió, o sea, muchas de las escenas que se pusieron en esa puesta de Norman fueron escritas por Tato en ese momento, y se incluyeron textos de Tato de otros escritos, se incluyeron en esa versión, así que digo, tenían al autor a mano como para poder hacer esa creación. Y Eduardo en ese momento, y siempre, ¿no?, estuvo muy anclado a Tato, es el asistente de él de toda la vida, están relacionados ideológicamente. Yo no conozco ningún trabajo de Eduardo que no sea de Tato, digamos, escrito por Tato. Yo creo que también para Eduardo Tato es una gran referencia. Nos vino a ver a la obra y le gustó lo que vio, le pareció interesante. Casi siempre lo acompaña a Tato lo acompaña mucho a Eduardo en sus trabajos, y para nosotros es el director, el que diseñó la puesta, y estuvo en el proceso desde el primer momento, Eduardo. O sea, no es que se incluyó al final, ni mucho menos, sino que desde el primer momento en que decidimos hacer esta obra, él se entusiasmó y se prendió el proyecto. Y pregunto, ya existiendo una puesta anterior en la cual es, digamos,
primero, el autor está a mano, como decían, hay un director como Brisky, se junta esa dupla de Norman y de Tato, que bueno, es una cosa impresionante. ¿Cuál es la necesidad de hacer una segunda apuesta, sí, con otros actores, por ahí con otras, no sé, escenas o cosas distintas? Digamos, ¿hay algo que ustedes creen que o falta contar, o otro punto de vista, o qué lo lleva a hacer otra apuesta? Hay una necesidad, hay un deseo. ¿Cuál es la diferencia? Esa por ahí es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ir a ver, entre haber visto la que hicieron Tato, Norman, e ir a ver la que están ustedes ahora haciendo en el teatro? En el Teatro El Popular. El Popular. Que ya lo digo, Chile. queda en la calle Chile 2080. Los sábados a las 20 horas. ¿Cuál es la diferencia? Hoy mismo. Yo creo que a mí me parece que el teatro se tiene que reinventar una y otra vez. O sea, quedarse con la grandilocuencia de que Tato decidió ponerse en escena con esta obra. Yo la fui a ver varias veces, me encantó, me gustó mucho la apuesta. Hoy siento que es muy distinta nuestra versión, que tiene que ver con acercar esto a 3 cuerpos de 3 pibes jóvenes que realmente tienen mucha potencia como actores, y no porque yo esté solamente en la obra, sino porque además mis compañeros también son muy potentes. Me parece que hicimos una resignificación un poco de lo que cuentan. En la versión de Norman había esta estética de alienación del trabajo, pero también había un uniforme puesto, había una estructura que contaba esta situación hospitalaria, y nosotros decidimos despojarnos de todo eso y meterle esta historia en los cuerpos. Nosotros tenemos una cotidianidad de adentro que para mí está registrada puramente en el cuerpo de nosotros 3. Hay un mecanismo, hay un protocolo y hay todo, pero también en Norman existían, como te cuento, otras escenas que en estas no están, textos distintos, y al mismo tiempo, digo, es nuestro propio devenir. Nosotros devenimos en Solo Brumas hoy, como en ese momento Tato y Norman y Mirta y Susi devinieron en ese momento en Solo Brumas. Yo creo que igual, lo último que quiero agregar es que para mí Tato sigue vigente, siguen vigentes sus obras por más que toquen temáticas que ya pasaron hace mucho. Me parece que está bueno no olvidar, y me parece que también está bueno lo que contaba al principio. Hay que seguir resignificando las cosas para traerlas a nuestra realidad, a nuestros cuerpos, a los que nos pasa hoy, porque nos sigue pasando. Entonces es importante destacar que si en su momento fueron a ver la versión de Tato, Norman, ahora pueden ir a ver esta sabiendo que van a encontrar algo distinto. No es que van a repetir lo mismo con otros actores, porque por ahí se cree. Mira, Tato que no aceptó, así que decidimos hacer una nueva. No. Porque Tato se sentía mal. No, la verdad es que van a ver algo distinto. Sí. O sea, para el público que por ahí ya viene siguiendo esto, saben que si van a encontrarse con algo distinto, algo diferente. Sí, desde la apuesta, indudablemente. Y después, desde los actores, los 3 actores que estamos haciendo esto, fuimos los impulsores de este proyecto. Mucho deseo detrás de hacer esta obra. Y hay mucho potencial de actores, así que eso es una garantía también. Mucha pasión puesta seguramente, entonces. Y hay que hacer esto porque te gusta, si no, no lo Si no, hagas. no se puede hacer, Aprovechamos, porque Mariana se acercó estratégicamente, se sentó cerca de la torta de ricota. La pasta frola de membrillo ya la probé, Ya la estaba probaste, muy así que buena. Ahora veo que estás muy cerquita ahí, así que vamos a aprovechar, vamos a poner un temita, vamos a preparar unos matecitos, vamos a cambiarle el cero del mate, así te convidamos también un mate, entonces. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos.